Si puedes llegar aquí rapidito, nos ayudas con la lectura en el capítulo 3, del 1 al 13. Tenga la bondad de ponerse de pie. Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano Gerardo. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de estar reunidos. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Señor, cada vez que contemplamos cómo tú nos traíste a Cristo, estamos más maravillados de tu gracia, de tu poder, y te pedimos que hoy nos enseñes a través de este ejemplo del apóstol Pablo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. No sé si yo he anunciado, pero nuestro hermano Alonso Wilfredo ha estado trabajando en el departamento de elecciones. Él trabaja en el departamento de elecciones en el condado, y por eso él se tuvo que ausentar 4 semanas. Me dijo que iba a estar fuera porque lo tienen trabajando los 7 días a la semana, día y noche allí, para preparar todas las boletas para que nosotros podamos votar el día, ¿qué día es? El día 5 de noviembre, 6 de noviembre. Importante elección. Como todas siempre son. Pero bueno, extrañamos al hermano Alonso. Yo le pasé un texto esta semana, pero por favor dale un abrazo de nuestra parte. Dile que le estamos extrañando mucho. Amén. Bueno, mis amados hermanos, eso significa, antes que se me olvide, que la clase de adultos va a ser aquí con este servidor. Hoy me toca la misa, la procesión y otra misa después. Así que no se queden jóvenes, ustedes están aquí conmigo. El mensaje o el estudio que vamos a tener en la escuela dominical les conviene mucho a todos nosotros, pero a la juventud también. No hay segundo chance, no hay segundo chance para ser salvo después del arrebatamiento. Así que no se lo pierdan. Muy bien, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está explicando su misión y varios detalles acerca de la misión, la comisión que Dios le encomendó. Noten que él comienza diciendo, por esta causa. Y claro, cada vez que encontramos una expresión así, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál causa?
¿Cuál era la causa por la cual Pablo ahora dice que él era prisionero de Cristo? Bueno, la causa era en lo que Pablo acababa de enseñar en la segunda mitad del capítulo 1, que Dios estaba uniendo tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo de creyentes en Cristo. Y Pablo dice que por eso él estaba preso, por llevar el evangelio a las naciones gentiles. Cuando Pablo habla de que él era prisionero, esto debe de tomarse literalmente, no alegóricamente. Él estaba preso mientras él estaba escribiendo esta epístola. Pablo dice que él era prisionero de Cristo. Así él se describe a sí mismo. Pero con esto, Pablo nunca quiso dejarnos entender que Cristo lo tenía prisionero en contra de su voluntad. No era eso. Pablo tampoco estaba diciendo que los gentiles eran culpables de sus prisiones. No era así, mis amados. La frase por vosotros los gentiles indica que Pablo sabía que su arresto y su prisión era directamente una consecuencia de su trabajo en beneficio a los gentiles. ¿Sabían ustedes que el evangelio, a pesar de que la Biblia dice que es las buenas nuevas, las buenas noticias de paz, el evangelio bien predicado nunca ha sido un mensaje popular y nunca va a ser popular? Y nosotros no debemos de suavizar el mensaje del evangelio para que sea popular o más apetecible. El mensaje del evangelio Dios lo diseñó para ofender al pecador y dejarle saber que si no se arrepiente, no cambia y no mira a Jesús, va a amanecer un día en el infierno. Y la gente no quiere escuchar eso. Ahora, ¿tú sabes lo que resalta de este primer versículo? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles. Lo que no existe es, no hay ningún lamento personal, no hay ninguna queja, no hay ni siquiera una murmuración. Mi pastor explicaba que una murmuración es una queja a media. Okay, una queja suavecita, murmurar. No hay eso. No hay ni siquiera una lágrima. No hay sentimiento de lástima por uno mismo. Pablo estaba orgulloso, alegre, de que él se encontraba prisionero de Cristo, no por ser un criminal, no por haber sido acusado de un crimen, sino que él sabía que él estaba allí por un propósito eterno de Dios. La razón que Pablo no se queja es que él sabía que Cristo le había llamado y le había asignado un trabajo importante entre los gentiles. O sea, Pablo sabía que él era el hombre para esa hora, para ese gran cambio, el cambio del siglo, el cambio de los siglos, que ahora Dios estaba salvando a judíos y a gentiles de la misma forma y lo estaba uniendo en un solo cuerpo. ¿Sabe? Cuando yo era joven en la fe, yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios no envió el apóstol Pablo a los judíos y a Pedro a los gentiles? Y el razonamiento mío era que Pablo era un judío excelentísimo. Nadie sabía más del judaísmo que Pablo. Él mismo dijo que él era un hebreo de hebreos. ¿Por qué Dios no envió a Pablo a los judíos? Y Pedro, que era un judío wishy-washy de eso, ¿por qué no lo mandó a los gentiles? Bueno, mis amados hermanos, la respuesta a ese interrogante es fácil. Dios nunca se equivoca. Y él supo, Dios sabía que él había escogido al hombre que él necesitaba. Noten la naturaleza de la misión de Pablo. Hoy tenemos que avanzar bien rápido. Estos textos los vamos a examinar casi texto por texto.
Pero en estos versículos, el apóstol comparte 3 ideas básicas a favor de su ministerio, a favor de los gentiles. Noten la primera. Pablo habla de su ministerio como una administración. Y bueno, ojalá nosotros agarráramos la misma idea. Administración, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Pablo describe su obra como una administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles. Y la palabra administración se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento para referirse al oficio y a la función de un mayordomo. Y un mayordomo era la persona a quien se le confiaba la administración de la propiedad de otro. O sea, la salvación no era de Pablo, la gracia no era de Pablo, la fe no era de Pablo, pero Pablo sabía que cada vez que él lograba que un gentil, judío o gentil, entrara en esa gracia, era que él estaba, o sea, cada vez que Pablo llevaba un alma a Cristo, él pensaba que él estaba como un mayordomo administrando la gracia de Dios. Noten las 3 palabras, 3 cosas que Pablo dice de esta administración. La primera tiene que ver con la gracia de Dios. Sí, la administración de la gracia. Administración de la gracia. Hablar de una mayordomía de la gracia es reconocer que el favor de Dios no es dado como una bendición que uno disfruta y luego uno la retiene privadamente. No, no es eso, sino que es un regalo que nosotros hemos recibido que lo debemos compartir con otros. A mí me encanta, siempre me gustó el coro que nosotros también cantamos. Elizabeth, ayúdame a recordarlo. Se llama el coro, lo debes compartir. Sí, dice así el corito. Con una sola chispa se enciende un fuego y pronto su calor lo compartiremos luego. Así es el amor de Dios que tenemos que esparcir. Lo debemos compartir, mis amados hermanos. No podemos quedarnos con esta bendición. Debemos de ser, como el apóstol Pablo, mayordomos de esa gracia. La debemos de compartir. Noten en segundo lugar, su administración tiene relación, claro, para con vosotros los gentiles. Sí, Pablo tuvo varios ayudantes. ¿Sabían ustedes eso? Pablo tuvo varios buenos ministros, ayudantes. Silas, Bernabé, Timoteo, Epafrodito y otros más que Pablo utilizaba en su ministerio como apóstol de los gentiles. Pero ¿sabían ustedes que de los 11 apóstoles, o 12 eran, Pablo fue el único que Dios llamó para que fuera apóstol de los gentiles? Ningún otro recibió ese llamamiento. Ningún otro recibió esa especial comisión. Pablo era el apóstol a los gentiles. ¿Y sabe qué? Él reconocía su función. Sabía que el Señor le había encargado a él edificar la porción de los gentiles dentro de la iglesia de Cristo. Pero desde luego Pablo nunca se olvidó de sus hermanos judíos. ¿Se acuerdan? Él lloraba por ellos, oraba por ellos. Y él dijo una vez que él estuviera dispuesto a entregar su propia salvación con tal de poder salvar a algunos de sus hermanos judíos. Pero bueno, él entendió el propósito de Dios. Y es por eso que cuando los judíos, en cada ciudad que Pablo entraba, él iba primero a la sinagoga de los judíos. Pero una vez él se dio cuenta que los judíos tercos, necios,
rechazaban las buenas nuevas. Él un día dijo, bueno, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo me lavo el polvo de los pies y desde ahora en adelante me voy a los gentiles. Yo creo que ese fue un punto en que él se dio cuenta. Bueno, por algo Dios me llamó a ser apóstol de los gentiles. Y luego también el apóstol menciona otra cosa más. Y 3 veces lo menciona en este versículo. Fíjate, qué extraño. No es común de que se hable de una sola cosa 3 veces en un pasaje. Fíjate, el misterio y misterio, 3 veces. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, a Pablo le fue revelado ese gran misterio. Sí, que los gentiles, a partir de Cristo en adelante, iban a ser coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y para un judío como Pablo, hebreo de hebreos, esto era algo tremendo, significante, porque los judíos todo el tiempo del Antiguo Testamento, algunas veces ellos trataban de convertir a los gentiles haciéndolos prosélitos del judaísmo, tú sabes. Pero no, Pablo ahora entendió el misterio. No, señores, oye, Dios abrió la puerta a los gentiles. Y ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Y los gentiles son salvos igual que nosotros ahora. Esto era algo tremendo, mis amados. Un misterio es algo que estaba escondido antes, pero ahora es revelado. Misterio habla del propósito de Dios de reunir todas las cosas y ponerlas bajo el señorío de Cristo. ¿Se acuerdan que él habló de eso? Capítulo anterior. Las cosas de toda la creación, las cosas en el cielo, las cosas aquí abajo, ponerlo todo bajo el señorío de Cristo, para que Él sea todo en todos y para que todo el mundo sea salvo de la misma forma con el mismo evangelio. Desde luego, para que este propósito de Dios se pudiera llevar a cabo, los gentiles tenían que ser incluidos en la oferta y en las bendiciones del Evangelio. Y el apóstol Pablo declara que él tenía un conocimiento especial del propósito de Dios para con los gentiles. Un conocimiento que no le vino a él por investigación ni por su razonamiento o a base de sus estudios, sino que Pablo dice que le fue revelado ese gran misterio. Ahora, cuando Pablo habla de una revelación, tú sabes, nosotros estamos bombardeados en esta época de hombres y mujeres que dicen que ellos han recibido una revelación y que el cielo se les abrió y Dios les reveló a ellos nada más, tú sabes, una gran visión, un sueño y nada de esto es verdad. Pero ¿sabe qué? La revelación que Pablo habla aquí no fue una revelación de un instante. No fue algo súper, no. Más bien, probablemente, fue algo que le vino a Pablo gradualmente. Fue una revelación progresiva. Al fin Pablo entendió, como nos pasa a nosotros en casi todo lo que nosotros sabemos del Evangelio y de lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Nosotros no aprendimos eso en una revelación de un día, dígame, sino que nos ha tomado
muchos años para comprender lo poco que entendemos ahora acerca del propósito eterno de Dios. Dios siempre revela sus cosas, más veces que otras las revela gradualmente. Y el apóstol Pablo había agarrado esa visión, esa revelación de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, desde luego, es el agente de transmisión de toda revelación, de todos los misterios de Dios. Pablo dice que este misterio en particular acerca que los gentiles estaban incluidos en el propósito de Dios era algo que hasta cierto punto se sabía en los tiempos del Antiguo Testamento. Hay algunos pocos pasajes en el Antiguo Testamento que decía que los gentiles iban a creer en Él, iban a adorarlo. Pero los judíos no lo entendieron completamente, no lo entendieron bien. Y es por eso que ellos entendieron que ellos tenían que convertir a los pueblos gentiles en judíos. Pero se equivocaron. Pero se acuerdan, para darles un texto, uno nada más. Génesis 12:30, no tiene que buscarlo. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, yo estoy convencido que cuando Abraham oyó a Dios decirle a él eso, él no entendió eso, yo no lo hubiera entendido tampoco, de que iba a llegar una época que por medio de la nación que Dios creó, comenzó con Abraham, todas las familias de la tierra, oye, todas las familias de la tierra incluye a los gentiles también. Pero bueno, él no lo pudo comprender y yo no lo culpo por eso, porque yo creo que ninguno de nosotros hubiera comprendido lo que Dios iba a hacer en los tiempos finales. Pero aunque no se había dado a conocer, es precisamente este punto que Pablo hace y aclara en el versículo 6, donde dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabe lo que esto significa? Que los gentiles no tenían que convertirse en judíos, sino que ellos iban a ser aceptados así mismo como ustedes están, muchachos. Vengan. Crean en el Evangelio de Cristo y ustedes van a ser salvos. Es una lástima que los judíos no lo entendieron así, ni siquiera los judíos cristianos, los judíos que habían aceptado a Cristo como Mesías. Ellos todavía necios, tercos, duros de cabeza, tú sabes, todavía pensaron que ellos tenían que lograr que los gentiles judaizaran. Pero mis amados, el Señor nunca envió a Pablo a judaizar a las naciones gentiles, sino que lo envió a evangelizar. No era judaizar, no era convertir a los gentiles. Oye, si la gente se diera cuenta de eso, no hubieran todas estas iglesias mesiánicas que están tratando de lograr que personas gentiles que no son judíos nada, se conviertan en judíos para así ser mejores cristianos. Te digo que no hay diferencia ni entre judío, ni griego, ni gentil. Todos somos iguales en Cristo. Digan amén. Amén. Hasta los bautistas del sur tienen, yo creo que yo a veces estudio la lista de las iglesias de los bautistas del sur aquí en el condado de Miami. Tienen algunas iglesias mesiánicas. Y el rabino equivocado, hay que orar por ese hermano, él fue salvo. Él se te acerca y te pregunta, ¿cuál es tu apellido, hermano? No, mi apellido es Pereda. ¡Oh, Pereda! Tú no sabes que los Pereda eran judíos allá en España. Y cuando
el rey votó a los judíos de allá de España, ellos cambiaron su apellido un poquito para que sonara más como un apellido gentil. Ojalá que ese hermano no me diga a mí eso. Tú sabes, porque yo lo voy a parar y le voy a decir, hermano, a mí no me interesa 3 pepinos. Tú sabes, que tú me digas que mi bisabuelo, tatarabuelo, a lo mejor pudieron, a mí no interesa. Lo que a mí me interesa saber es que yo he sido salvo por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo no tengo que convertirme en judío para nadie, mis amados. ¿Sabe el error, Delia, que cometieron los misioneros norteamericanos cuando fueron a evangelizar la isla de Cuba? ¿Tú sabes el error que ellos cometieron? Ahora, que no le digan a nadie que yo hable mal de esos misioneros, porque los cubanos los veneran, claro. Estos fueron los hermanos que fueron a Cuba por primera vez y hasta algunos recuerdan los nombres y todo. Y veneran a esos norteamericanos que fueron a evangelizar la isla de Cuba. Sí, tú sabes, por la proximidad de nuestra isla con los Estados Unidos, los americanos que fueron para allá, después que nos evangelizaron, tú sabes lo que ellos hicieron. Ellos trataron de americanizarnos. Digan amén. Eso es verdad. Sí, y no debieron de haber hecho eso. Ellos fueron allá y escucharon la música cubana y le dijeron a los cubanos, no. La música que ustedes tocan aquí es diabólica. Ustedes deben de cantar los himnos. Escucha esto, Luisa. Los himnos que nosotros le vamos a traducir de nuestro himnario bautista. E hicieron eso. Pero gracias a Dios por Fidel Castro. Tú sabes, sí, yo soy el único que me atrevo a decirlo. Sí, porque Fidel causó una separación. Y tú sabes, los himnarios. Oye, conseguir un himnario bautista en Cuba es casi imposible. Pero eso forzó a los jóvenes y a otros adultos que tenían talento musical a comenzar a escribir canciones para alabar a Dios de cubanos para cubanos. Y yo digo, amen to that. Porque no tenemos que cantar la música que se cantaba aquí. Lo que hicieron fue sofocar la creatividad artística del pueblo cubano cristiano. Ahora, eso no pasó en Chile. No, porque los chilenos están ahí, ellos no están cerca. No, los chilenos cristianos tocan su música cristiana con todo el complemento de los instrumentos que ellos siempre han usado por siglos. Pero los cubanos recién están despertando. Recién. Y se han dado cuenta, nosotros no somos americanos. ¿Por qué vamos a cantar los himnos americanos? ¿Sabe lo que yo creo del himnario bautista? Yo sé que allí hay algunos himnos clásicos y yo me voy a buscar un problema no solo con Luisa, pero con muchos cristianos aquí que les encanta cantar esos himnos clásicos. Pero tú sabes lo que Dios piensa del himnario bautista. Él está aburrido de esos himnos. Aburrido. 2 veces en el libro de los Salmos, allí encontramos esta expresión. Cantadme cántico nuevo. ¿Por qué se aburre? Y no me digas a mí que los únicos que pueden ser inspirados a producir música sacrosanta fueron los cristianos que vivieron hace 500 años, 1000 años atrás. No, señores. En cada generación, Dios inspira a la gente que tiene talento musical a producir cánticos nuevos. Digan amén. ¿Cuántos están bravos conmigo? Yo sé que Luisa me quiere acribillar.
porque a ella le encanta el himnario bautista. Esa no es nuestra música, hermanos. Esa no es nuestra música. Himnos que fueron traducidos, tú sabes, y muchas veces en la traducción dañaron el mensaje original, como el himno, alcancé salvación. No, tú no alcanzaste la salvación. La salvación de Dios te alcanzó a ti. Y ese himno en inglés fue escrito, It is well with my soul. Mi alma está bien con Dios. ¿Ve cómo pierde la traducción? Ahora, nosotros vamos a seguir cantando los himnos clásicos del himnario bautista. Amén. Por favor, yo quiero poner una sonrisa en el rostro de mi hermana Luisa. No, esos himnos son bellos, pero llegó el momento, después de décadas de estar en Cristo, que cada vez que yo abría ese himnario para cantar esos mismos himnos, me daba ganas de bostezar. Y yo no podía parar de... Uy, wow. Yo tengo que pasar el resto de mi vida cristiana cantando esos mismos himnos viejos. Por muy buenos que sean, clásicos como son. Pero mis amados hermanos, Dios quiere que le cantemos un cántico nuevo. Ahora, no todos los cánticos nuevos. Oye, de vez en cuando la hermana Elizabeth me pasa un coro. Pastor, yo quisiera cantar este. ¿Qué piensa usted? Y yo miro la letra y yo digo, de eso nada. No. Si la teología del himno o del coro no está de acuerdo a la sana doctrina, no lo vamos a cantar. No lo vamos a cantar. Bueno, mis amados hermanos, lo lindo es que ahora los gentiles, al entrar en el reino de Dios por la gracia de Dios, disfrutan de los mismos derechos, de los mismos privilegios y bendiciones igual que los judíos, sin tener que convertirse en judíos y sin tener que judaizar. No. Y el apóstol Pablo era el principal defensor de los gentiles. No. Ellos no tienen que circuncidarse, no tienen que judaizar. Y tú sabes qué, la intención de Dios, yo creo, firmemente lo creo, que a través de los años no hubiera iglesias judías mesiánicas e iglesias gentiles cristianas. La intención de Dios fue de que esos dos pueblos reconocieran que tienen las mismas bendiciones, los mismos privilegios, la misma salvación, el mismo Padre, el mismo Espíritu, el mismo bautizo, y se unieran en una. Pero no sucede. ¿Sabe por qué no? Por la dureza del corazón del ser humano. Todavía los judíos quieren judaizar y quieren practicar los días, los meses, los años, las fiestas y todo ese asunto. Y quieren lograr que algunos gentiles crean que ellos van a ser mejores cristianos si se unen a una iglesia mesiánica. ¿Qué error más grande, mis amados? El mensaje del Evangelio no era el de judaizar a los gentiles, sino el de salvar a los gentiles, al igual que los judíos, por gracia, por medio de la fe. Ahora, para concluir, sería bueno concluir esta parte. Sería bueno para nosotros comprender que cada vez que ganamos a alguien para Cristo, estamos administrando la gracia de Dios. ¿Se acuerda que el Señor dijo, de gracia recibiste, dad de gracia? Sí. No, esta salvación es demasiado buena para nosotros acapararlas y pensar que Dios nos salvó a nosotros porque nosotros éramos alguien o íbamos a ser alguien. No. Este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Digan amén. Ahora, la segunda idea del ministerio de Pablo a favor de los gentiles es la idea de servicio.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro. ¿Y sabe qué? La palabra ministro fue traducida de una palabra en el idioma original, diáconos, que significa un servidor o un asistente. Y esta palabra señala al que sirve en beneficio de otras personas. Y cuando Pablo dice que él fue hecho ministro, está indicando otra vez que él no tomó ese honor o ese cargo para sí mismo, sino que él fue nombrado por Dios para ese oficio. Se acuerda que en casi todas las epístolas del apóstol Pablo, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, ni por hombre, no, ni de hombre, sino por Dios mismo, que lo llamó y lo puso en ese ministerio. Y habla de su ministerio a los gentiles como un don de la gracia. O sea, reconociendo que no había recibido ese ministerio por merecimientos o méritos personales. Tú sabes, el sentido de privilegio y de gratitud por su ministerio a los gentiles se hace más notable cuando consideramos que este hombre había sufrido tantos desprecios, privaciones, tribulaciones en el cumplimiento de la obra que Dios le dio para que él la hiciera. Mis amados hermanos, aquí tenemos a un cristiano hablando del privilegio inmerecido que él había recibido al haber sido hecho un ministro. Está hablando de su ministerio de gracia y está hablando de la gratitud por él, aun cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo prisiones por ese ministerio. ¿Qué mal le caerán a Dios nuestras quejas por las insignificantes dificultades que nosotros a veces tenemos que afrontar en nuestros ministerios? ¿Sabe lo que hacen muchos cristianos cuando son puestos en algún ministerio o ellos aceptan algún ministerio en la iglesia? Cuando tropiezan con el primer problemita, ellos dicen, no, yo no voy a seguir haciendo esto porque los hermanos ni siquiera me agradecen en mi sacrificio que yo hago por ellos. Qué mal estamos, mis amados hermanos. ¿Notan la diferencia del apóstol Pablo? Estaba contento de estar sufriendo prisiones y todo tipo de escasez, vicisitudes, por el cumplir su ministerio. ¿Se ha preguntado usted lo que hubiera pasado si Pablo se hubiera rajado? Perdóneme, esa es una expresión cubana, yo no quiero ofender a nadie, pero nosotros hablamos cuando una persona se raja, es que se vence, se deja vencer, abandona la obra. ¿Qué pasa si Pablo se hubiera rajado o si hubiera arrepentido por haber aceptado su ministerio? ¿Qué hubiera pasado? ¿Acaso pudiéramos pensar que Dios hubiera abandonado su plan eterno de redimir a los gentiles? Don't even think about it. No, señores, eso no es lo que hubiera pasado. ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? ¿Tú sabes lo que hubiera pasado? Si Pablo hubiera abandonado su llamamiento de ser apóstol de los gentiles, Dios hubiera llamado a otro. Dígame. Lo mismo Él hace con nosotros. Tú abandonas tu ministerio, Dios va a poner a otro allí. Digan amén. Sí. Si no reconocemos el privilegio de nuestro servicio, si no reconocemos que lo hemos recibido por gracia, inmerecidamente,
Y lo debemos de cumplir porque no estamos sirviendo a los hombres, sino que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis amados hermanos, no abandones tu ministerio, a menos que yo te lo pida. A veces nosotros tenemos que decir, hermano, oye, hay otra persona aquí que tenemos que desarrollar. Ya tú estás bien desarrollado ya. Así que por favor, quítate tú, vamos a dejar que otra persona ocupe tu ministerio. Yo espero que tú no me tires un berrinche, como si ese ministerio fuera tuyo. De gracia lo recibiste. Dadlo de gracia, para que otra persona se edifique también. Y así ha sido en nuestra iglesia, tú sabes. Ahora tenemos a la hermana Elizabeth enseñando a los niños. ¿Cómo te va, Elizabeth? Yo no sabía que tú eras maestra, fíjate. Bueno, ¿está más grande tu clase ahora que cuando la comenzaste? No, porque solo son como 4 niños. Pero así comenzaste. Ok, no está creciendo, pero por lo menos está manteniendo los que tenía. Eso significa que tú eres una excelente maestra. Excelente maestra. Sí, gloria a Dios, mis amados hermanos. Pero es cierto. ¿Qué pasaría si yo un día me pongo bravo? Esto no va a pasar, no, ni lo piense. Yo me ponga bravo y yo diga, no, voy a tirar la toalla. Solamente una sola vez me pasó eso. Otro día te hago el cuento. Y enseguida se me quitó la bobería. Porque yo llamé al director de las iglesias hispanas de aquí de Miami, al hermano Rey Carvajal, y le dije, Rey, te voy a entregar las llaves de la iglesia bautista de North Miami. Yo me voy, ya no aguanto más. Y Rey Carvajal me dijo, José, piénsalo bien, porque tú sabes que nosotros no vamos a poder recomendarte a ti para que tú pastorees a ninguna iglesia de las iglesias bautistas aquí en Miami. ¿Qué te parece? Y todavía, desde ese entonces, le seguimos enviando una ofrenda a Miami Baptist Association. Pero me avisaron de que yo no califico, no porque soy un sinvergüenza, no es eso. No por violación de una mujer, no. Es debido a lo que creemos acerca de la gracia de Dios, de la elección y predestinación. Entonces por eso me tuve que quedar. Perdónenme, hermanos, pero si ustedes no me dejan estar aquí, estoy fregado, frito. Hay solo 4 o 5 iglesias reformadas bautistas en toda la ciudad de Miami. Y créame que cada uno de esos pastores, nosotros somos tratados como si tuviéramos la lepra. La lepra. Sí, un hermano bautista, que yo trato de ser amigo de él, y cada vez que él me ve, me da un beso de Judas, y después me mete una puñalada en la espalda. Él escribió que Calvino introdujo un virus maligno en la iglesia cristiana. ¿Te das cuenta? Que a lo bueno dicen que es malo y a lo malo dicen que es bueno. Qué lástima, mis amados hermanos. Bueno, ya se acabó el tiempo. No, ok, parece que ya se acabó el tiempo. No sé si vamos a poder regresar, quizás regresamos a este pasaje, todavía tenía más, mucho más. Pero hoy tenemos que celebrar la cena del Señor. ¿Ya oyeron? ¿Están al tanto? Que el primer domingo de noviembre